Que el Señor les bendiga grandemente. Continuamos con nuestro estudio Conociendo a Jesús. En los temas anteriores tratamos acerca de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, pero ahora veremos otros casos muy particulares. Vamos a considerar, a analizar el caso de un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo y era miembro de una sinagoga. Voy a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, desde los versículos 21 hasta el 28. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hay dos temas que deseo explicar sobre la vida en la época de los primeros cristianos, que está relacionado con este texto. El primero de ellos es acerca de las sinagogas. En el período neotestamentario, la sinagoga era una edificación destinada principalmente para la lectura y la enseñanza pública de las Escrituras. Era un lugar apartado para las cosas del Señor. Era una casa santa. Y en segundo lugar, quiero hacer referencia a los escribas. Eran líderes religiosos que cumplieron con la noble e importante misión de copiar y explicar las Escrituras. Muchos de ellos cayeron en el orgullo religioso, ya que no cumplían con lo que enseñaban, lo que fue denunciado por Jesús en cierta ocasión. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo 23, versículos 2 y 3 dice de esta manera: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Esta es palabra del Señor Jesús. Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entrando en el estudio del texto, hay que explicar que tanto Marcos, el capítulo 1:22, como Mateo, el capítulo 7:29, presentan el comentario de las personas quienes reconocieron que las enseñanzas de Jesús eran de alguien con autoridad, a diferencia de los escribas. De lo que podemos inferir dos cosas. La autoridad de Jesús se basa en él mismo y no estaba respaldada por otros intérpretes de las Escrituras como lo hacían los escribas. Y además, Jesús sí cumplía con lo que enseñaba, a diferencia de los escribas que decían y no cumplían. Ahora bien, a pesar que la sinagoga era un lugar apartado, destinado para el estudio de las Escrituras, el texto sagrado del Señor, y a pesar que la presencia del Santo de Dios, me refiero a Jesús, estaba en la sinagoga había un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Por eso Marcos escribe al inicio del versículo 23 la conjunción adversativa pero. Él dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Es importante notar lo que intenta explicar el autor del Evangelio. Esto es, en un lugar santo,
donde se enseña las Escrituras y con la presencia del Santo de Dios, también puede estar presente los espíritus inmundos. Conforme se entiende la historia del pueblo de Dios, se puede notar la influencia malvada de los espíritus inmundos sobre la humanidad y no existe lugar donde su influencia no se manifieste. Otra cosa interesante a destacar es que ellos conocen bien quién es Jesús. Conocer a Jesús es bueno, aunque eso no le ayudaba en nada a los espíritus inmundos, ni a la persona que estaba poseída. Ahora, este espíritu no sabía de Jesús porque alguien le enseñó, o porque lo leyó en algún texto sagrado. El espíritu en este caso sabía bien quién era Jesús porque podía ver cosas que los seres humanos no podemos apreciar con nuestra visión. Ellos han existido desde antes de la humanidad. Por eso el espíritu afirma: sé quién eres. Sin embargo, a pesar de conocer quién era Jesús, el texto revela que el espíritu inmundo tenía una preocupación que lo atormentaba. La sola presencia de Jesús le causaba tormento y temía que Jesús lo vaya a destruir. Bueno, ellos saben que ese es su destino. Serán destruidos, serán apartados de la humanidad y de Dios eternamente. Mientras realizaba este estudio, recordé que en ocasiones cuando comparto el Evangelio y presento a Jesús, puedo apreciar cómo las personas experimentan un tormento. Su rostro se transforma en una imagen de desagrado. Si hablo de cualquier otra cosa, esto no sucede. Pero si menciono el nombre de Jesús, puedo observar el rostro de desagrado de algunas personas. Me pregunto si estas personas también tendrán espíritu inmundo, como el hombre de Capernaum. Realmente no lo sé. Lo que sí puedo notar es el desagrado de algunos cuando intento presentarle a Jesucristo. Bueno, continuando con el texto del Evangelio de Marcos, en este caso, Jesús no intenta saber absolutamente nada del espíritu inmundo. No le pregunta cosa alguna, sino que le ordena que se calle y salga del hombre. Las sinagogas estaban destinadas para hablar la palabra de Dios y los demonios no tienen derecho a decir absolutamente nada. Jesús ni siquiera le permitió hablar de él. Ellos no tienen derecho de ser oídos. Aunque quieran hablar del Señor, no tienen ningún derecho. Son seres muy mentirosos y astutos, y fácilmente engañan a las personas, e incluso son capaces de utilizar las Escrituras para engañar a los discípulos del Señor. Presta atención a las siguientes preguntas reflexivas que voy a hacer sobre este caso del hombre que estaba en la sinagoga, poseído con espíritu inmundo. ¿Cuánto tiempo habrá estado ese hombre con el espíritu influenciando sin que nadie se diera cuenta? ¿Habrá leído alguna vez la Escritura? En la sinagoga se procedía de esa manera. El principal de la sinagoga escogía a alguien para la lectura, y por eso me pregunto si aquello habrá ocurrido alguna vez. No lo sabemos. Lo que el Evangelio sí comenta, que por orden del Señor, el espíritu salió sacudiendo al hombre y gritando. Le tocó obedecer, de malas ganas, pero no le quedó otra opción que obedecer las palabras, las órdenes del Señor Jesús. Voy a resaltar aquí algo. A diferencia de los hombres, los espíritus inmundos sí obedecen las palabras de Jesús, aunque sea de malas ganas. Y cuando obedecen, no les favorece a los espíritus inmundos, sino a la persona que estaba poseída. Y voy a resaltar nuevamente lo que intento decir. Los seres humanos pueden ser más rebeldes que los espíritus inmundos. Eso lo afirma el mismo Señor. En cierta ocasión el Señor les dijo a quienes lo estaban escuchando: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Ese texto usted lo puede encontrar en Lucas 6:46. Un ser humano puede llegar a ser más rebelde que los espíritus inmundos cuando no cumplen con las órdenes y enseñanzas de Jesús. Por mucho que sea un religioso, o que memorice las escrituras, o que las aprenda, la situación de los seres humanos es una situación bien complicada. Si los espíritus inmundos ya están condenados, a pesar que ellos obedecen las órdenes del Señor, ¿cuál cree usted que será el destino de las personas que no obedecen al Señor? Piensen en esto, por favor. Por eso estoy intentando que ustedes conozcan a Jesús, que sepan bien lo que Él ha enseñado y ordenado, que le crean a Él y lo obedezcan a Él. Retornando al caso del hombre que fue liberado, el Evangelio paralelo de Marcos dice que cuando el espíritu salió, a pesar de la sacudida que le dio, no le hizo daño alguno. Hago esto simplemente como referencia para que nadie llegue a pensar que la persona que estaba poseído por el espíritu inmundo sufrió algún daño, ¿no? Lo puede usted encontrar en Lucas 4:35, que es el texto paralelo al Evangelio de Marcos. Ahora bien, todo esto causó un gran asombro en quienes estaban en la sinagoga, y los presentes pudieron notar otra autoridad de Jesús, una autoridad nunca antes vista. Esto es, ordenar a los espíritus y que éstos lo obedezcan de forma inmediata. Lo que pudieron deducir los presentes es que se trataba de una nueva doctrina, así dijeron, algo que no conocían. En toda la historia de las Escrituras, nadie había demostrado autoridad sobre los espíritus inmundos. La autoridad sobre los espíritus estaba reservada para Jesús. Él inauguraba este evento. Ni Juan el Bautista, quien fue superior a todos los que le antecedieron, tuvo esa autoridad. El ministerio de la liberación comenzó con Jesucristo. En él se estaba cumpliendo la profecía que daría libertad a los oprimidos. ¿Recuerdan el texto que leyó el Señor Jesús en la sinagoga a inicio de su ministerio? En Lucas 4:18, dice el texto, a poner libertad a los oprimidos por el diablo. Y como consecuencia, y era de esperarse por lo sucedido, la fama de Jesús creció por todos los alrededores. Realizaré unas conclusiones sobre lo analizado. Los espíritus inmundos son tan reales como la misma humanidad. En esta época siguen presentándose constantemente por todo el mundo, en ciertos lugares más que en otros. Una persona puede estar poseída de por lo menos un espíritu inmundo sin que nadie se pueda dar cuenta. Como sucedió en la sinagoga, en una iglesia cristiana puede estar presente el espíritu inmundo, viviendo en algún miembro de la iglesia, comiendo con ellos, compartiendo en viajes y en actividades religiosas, en los conciertos de música, probablemente el que ora, el que lee la Biblia, el que enseña, el que predica, en las reuniones donde se toman decisiones sobre los destinos de la iglesia. Incluso quienes hacen doctrina y teología pueden estar poseídos por espíritu inmundo. Quiero aclarar algo. No estoy diciendo que todos quienes participan en la iglesia estén poseídos, pero sí existe la posibilidad de que algunos tengan la fuerte influencia de los espíritus inmundos. No conviene estar en esa búsqueda de quiénes son los que están poseídos. Cuando el Señor lo crea necesario, revelará esto. Pero sí es importante tener claro que ellos siguen influenciando a la humanidad entera. Otra cosa a destacar es sobre lo que ya se mencionó. Los seres humanos
pueden ser más rebeldes que los mismos espíritus inmundos, porque no obedecen al Señor Jesús. Muchas personas prefieren obedecer a sus líderes religiosos, a sus doctrinas, a sus tradiciones, a su religión, y no toman en cuenta las enseñanzas y órdenes de Jesús. Es Jesús quien puede liberar a la humanidad de toda mala influencia. Él tiene la autoridad, solo Él tiene el poder. Ruego a Dios que todos quienes escuchen este mensaje puedan conocer más de Jesús y puedan confiar en Él, obedeciéndole. Que el Señor les bendiga grandemente.